En un mundo donde cada hombre camina creyéndose dueño de su propio destino, hay una voz que se levanta con una convicción que desafía el orgullo humano. El Señor es mi pastor. No es una frase decorativa, es una renuncia voluntaria al control. Es la confesión de que la vida necesita guía. El salmista no dice, hay un pastor. Dice, mi pastor. La palabra es íntima, personal, intransferible. Declara pertenencia en medio de un mundo inestable, porque quien reconoce pastor, reconoce dependencia, y quien reconoce dependencia, reconoce que no se basta a sí mismo. Este es el punto de partida del Salmo. Identidad antes que circunstancia. Nada me faltará. No es arrogancia, no es exceso de optimismo, es confianza fundamentada en carácter. El que habla no afirma que no habrá pruebas, afirma que no habrá abandono. La provisión no siempre significa abundancia visible. A veces significa fuerza suficiente para no rendirse. A veces significa dirección cuando todos los caminos parecen cerrados. El Salmo comienza estableciendo gobierno. El pastor no es símbolo débil, es autoridad activa. Conoce el terreno antes de que el rebaño lo pise. Ve el peligro antes de que sea evidente. Anticipa la necesidad antes de que sea urgente. Su liderazgo no es improvisado. Declararlo pastor es reconocer que la vida no es azar. En tiempos de incertidumbre, este salmo se convierte en proclamación. Cuando el futuro parece inestable, cuando las decisiones pesan, cuando el ruido del mundo confunde, es entonces cuando la frase se pronuncia con más fuerza: el Señor es mi pastor. No es un mantra vacío, es alineación. El ser humano lucha por controlar lo incontrolable. Quiere asegurar resultados, evitar pérdidas, garantizar permanencia. Pero el Salmo confronta esa ilusión. Enseña que la verdadera seguridad no proviene del control, sino de la conducción. El pastor no empuja desde atrás, camina delante. No abandona en el camino difícil, permanece. Su liderazgo implica cercanía. Su autoridad no oprime, protege. Y en esa relación se redefine la escasez. Nada me faltará. No significa que nunca habrá desierto. Significa que el desierto no será definitivo. No significa que nunca habrá espera. Significa que la espera tendrá propósito. La falta material no es equivalente a ausencia divina. El salmista entendió algo esencial. La provisión más profunda no es externa, es interna. Es paz en medio del conflicto. Es claridad en medio de la confusión. Es estabilidad cuando todo alrededor se mueve. El comienzo del Salmo establece una jerarquía espiritual. Primero identidad, luego provisión. Primero pertenencia, luego confianza. Sin lo primero, lo segundo se vuelve frágil. Quien no reconoce pastor vive bajo ansiedad constante. Porque si todo depende de uno mismo, entonces cada error es fatal, cada pérdida es irreversible, cada amenaza es definitiva. Pero cuando se reconoce al pastor, la carga cambia de hombros. Este acto de declaración transforma la perspectiva. Ya no se camina solo, ya no se decide sin dirección, ya no se enfrenta el futuro como huérfano espiritual. El Salmo no describe emociones iniciales, describe una postura, es una elección consciente de confianza. Y esa elección es poderosa porque precede a la evidencia. Se declara antes de ver resultados. Se afirma antes de sentir seguridad. Decir, el Señor es mi pastor, es aceptar ser guiado incluso cuando el camino no es comprendido. Es reconocer que hay una sabiduría superior operando más allá de la percepción inmediata. Este es el fundamento del guión. Antes del valle, antes de la mesa, antes de la honra,
Existe una relación. El salmista no empieza hablando del peligro porque su seguridad no depende de la ausencia de peligro. Empieza hablando del pastor porque todo lo demás fluye desde allí. En esta primera escena no hay enemigos visibles ni sombras amenazantes. Hay algo más determinante, una declaración que reordena la existencia. El pastor es suficiente, y cuando esa verdad se establece, el miedo pierde autoridad anticipada. La escasez pierde su dominio psicológico. La incertidumbre pierde su capacidad de paralizar. Todo comienza aquí, con una frase breve, con una confesión íntima, con una rendición que no debilita, sino fortalece. El Señor es mi pastor. Y desde ese instante, la historia cambia de dirección. Una vez establecida la pertenencia, comienza el proceso. El pastor no solo reclama al que le pertenece, lo conduce. Y la primera evidencia de esa conducción no es la confrontación, sino el cuidado. No es la batalla, sino la restauración. En lugares de delicados pastos me hará descansar. El descanso no aparece como opción, sino como acción deliberada del pastor. Él hace descansar, porque el alma humana no sabe detenerse por sí sola. Corre detrás de metas, de reconocimiento, de seguridad. Se desgasta intentando sostener lo que no puede controlar. Y en ese desgaste pierde claridad. El pastor interrumpe esa carrera. Los pastos delicados no representan lujo, representan nutrición adecuada. Es el alimento correcto en el momento preciso. Es la verdad que fortalece cuando la mentira ha debilitado. Es la presencia que calma cuando la ansiedad ha consumido energía. Aquí comienza la restauración interior. Junto a aguas de reposo me pastoreará. No son aguas turbulentas, no son corrientes violentas, son aguas quietas, porque el alma alterada no puede beber en medio del caos. El pastor conoce el ritmo necesario para sanar. Reduce la velocidad, disminuye la presión, establece estabilidad emocional. Esta fase del Salmo revela que antes de enfrentar sombras externas, el interior debe ser fortalecido. La restauración no es sentimental, es estratégica. Un corazón agotado no resiste prueba. Una mente confundida no toma decisiones justas. Confortará mi alma. Aquí el Salmo desciende a lo más profundo. El alma herida por decepciones. La confianza fracturada por traiciones. El ánimo debilitado por fracasos repetidos. El pastor no ignora esas grietas, las repara. Confortar implica devolver al estado original. Restaurar identidad, recordar valor, reconstruir lo que parecía perdido. El proceso puede ser silencioso, pero es transformador. No siempre visible, pero real. El que comenzó declarando pertenencia ahora experimenta renovación, pero la restauración no es el destino final, es preparación. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El pastor no solo sana, dirige. Y las sendas de justicia no siempre son las más fáciles. Son caminos rectos en medio de un mundo torcido. Son decisiones correctas cuando la presión invita a desviarse. Son elecciones que honran principios, incluso cuando tienen costo. Esta parte del Salmo introduce responsabilidad. La guía divina no elimina la participación humana. El pastor señala la senda. El caminante debe decidir seguirla. Las sendas de justicia forman carácter, refinan intención, exponen motivaciones ocultas. A veces implican renunciar a atajos convenientes. A veces exigen paciencia cuando la impaciencia parece más rentable. Pero hay una razón mayor: por amor de su nombre.
no se trata solo del bienestar del caminante, sino del carácter del pastor. Su reputación está ligada a la dirección que ofrece. Él no guía hacia destrucción, no conduce hacia vacío. Su liderazgo refleja integridad absoluta. En esta segunda escena no hay oscuridad aún, pero hay transformación. El alma que comenzó reconociendo autoridad ahora experimenta cuidado y formación. Se le enseña a descansar, se le enseña a confiar, se le enseña a caminar rectamente. Es una fase silenciosa, pero crucial. Muchos desean la victoria sin restauración previa. Desean honra sin proceso interno. Pero el Salmo establece un orden. Primero identidad, luego descanso, después dirección. El pastor prepara antes de permitir prueba. Y mientras la restauración ocurre, algo cambia dentro del caminante. La ansiedad inicial disminuye. La dependencia se vuelve natural. La obediencia deja de sentirse como imposición y se convierte en confianza. El alma comienza a comprender que ser guiado no es debilidad, sino protección. Esta escena construye estabilidad, establece raíces, fortalece convicciones, porque lo que viene después requerirá más que emoción, requerirá certeza. El pastor no improvisa formación. Cada descanso tiene propósito, cada dirección tiene intención. Cada corrección futura se sostendrá sobre esta restauración previa. Así, el que declaró, "El Señor es mi pastor", ahora puede decir con experiencia, Él restaura, Él guía, Él sostiene. Y cuando el alma ha sido fortalecida en lo secreto, está lista para atravesar lo visible. La restauración no es el final de la historia, es la preparación para el valle. Y entonces el camino desciende. No hay anuncio previo, no hay advertencia visible. Las sendas rectas comienzan a inclinarse hacia una profundidad donde la luz parece más distante, el aire se vuelve pesado, el silencio más denso, y lo que antes era descanso ahora es prueba. Aunque ande en valle de sombra de muerte, el Salmo no romantiza este momento, lo nombra con precisión. Valle, sombra, muerte. No es una metáfora ligera, es una realidad inevitable. Todo ser humano, tarde o temprano, atraviesa un territorio donde la fragilidad se vuelve evidente. Puede ser enfermedad, puede ser pérdida, puede ser traición, puede ser una crisis que divide la vida en antes y después. El valle no pregunta si estás preparado, simplemente aparece. Pero aquí ocurre el giro más profundo del Salmo. Hasta ahora se hablaba del pastor en tercera persona, ahora la voz cambia. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya no es descripción, es diálogo. En el valle, la fe deja de ser información y se convierte en conversación directa. La cercanía reemplaza la teoría. El que camina no habla sobre Dios, le habla a Él. Porque cuando la sombra es real, la distancia espiritual se vuelve insoportable. El valle expone lo que realmente se cree. No temeré mal alguno. No significa ausencia de emoción. El corazón puede acelerarse. La incertidumbre puede pesar. Pero el temor no gobierna. La razón es clara. Presencia. No promesa futura. No recuerdo pasado. Presencia actual. Porque tú estarás conmigo. El pastor no observa el valle desde arriba. Lo atraviesa junto al caminante. No evita el descenso, pero tampoco abandona en la oscuridad. La compañía se vuelve la diferencia absoluta entre desesperación y resistencia. En el valle, la percepción se altera. Las sombras parecen más grandes que la realidad.
El eco de los pensamientos negativos se amplifica, la mente imagina finales irreversibles, pero la presencia corrige la perspectiva. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara representa defensa, es instrumento contra el depredador invisible, es autoridad activa que mantiene límites. El cayado representa rescate, cuando el pie resbala, cuando la dirección se pierde, cuando el cansancio amenaza con rendición. En el valle no solo hay peligro externo, también hay tentación interna de abandonar. El cayado impide que la desesperación dicte decisiones permanentes. Esta escena es el clímax espiritual del Salmo. Todo lo anterior preparó para este momento. La identidad declarada en la primera escena, la restauración experimentada en la segunda. Ahora se ponen a prueba. El valle no es castigo, es tránsito. La sombra de muerte no es la muerte misma, es su proximidad. Es la conciencia de que el control humano es limitado. Es el lugar donde se reconoce que la fuerza propia no es suficiente. Pero precisamente allí, la fe madura. El caminante descubre que la seguridad no provenía de los pastos ni de las aguas. Provenía del pastor. Y si el pastor está presente en la oscuridad, entonces la oscuridad no tiene la última palabra. Cada paso en el valle es un acto de confianza renovada. No se corre, no se retrocede, se anda, aunque ande. El verbo implica continuidad. Movimiento constante, aun cuando el terreno sea incierto. El valle revela algo que la comodidad no puede revelar: profundidad de relación. Cuando el entorno es favorable, es fácil hablar de fe. Cuando la sombra se cierne, la fe se vuelve sustancia. Ya no es declaración pública, es dependencia íntima. Y en medio de la profundidad, el caminante comprende una verdad transformadora. La presencia no elimina el valle, pero transforma su significado. Lo que parecía amenaza absoluta se convierte en escenario de intimidad divina. La vara protege de lo que no se ve. El cayado sostiene cuando las fuerzas disminuyen. La presencia reemplaza el pánico con firmeza. El valle no es el final de la historia. Es el punto donde la relación se vuelve indestructible, porque quien descubre que no está solo en la sombra, ya no teme la sombra. Y mientras el camino comienza a elevarse lentamente fuera de la profundidad, una certeza se instala con más fuerza que antes. Si el pastor fue fiel en el valle, será fiel en lo que sigue. La oscuridad no venció, solo reveló quién camina a tu lado. El valle no fue el destino final. Después de la sombra, el camino asciende. No con estruendo, no con espectáculo, sino con una certeza silenciosa que transforma la postura del caminante. El que descendió temblando, ahora sube comprendiendo. La prueba no lo destruyó, lo reveló. Y entonces el escenario cambia. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. No es huida, no es venganza, es honra. La mesa representa comunión, provisión visible, dignidad restaurada. Y está preparada no en ausencia de oposición, sino frente a ella. Los enemigos no desaparecen, pierden autoridad. Aquello que intimidaba ahora, observa cómo el cuidado del pastor se manifiesta abiertamente. Esta imagen rompe toda expectativa humana, porque el instinto natural busca escapar del conflicto. Pero el Salmo muestra algo superior: estabilidad en medio de él. El que fue sostenido en el valle, ahora es afirmado en público. La mesa habla de abundancia que no depende de circunstancias. Habla de un cuidado que no se esconde.
Habla de una fidelidad que no fue temporal. Unges mi cabeza con aceite. La unción no es decoración, es declaración. En tiempos antiguos, el aceite marcaba elección, propósito, consagración. El caminante ya no se ve como víctima del proceso, sino como alguien marcado por intención divina. El valle no fue accidente, fue formación. La unción simboliza restauración de identidad en su forma más plena. El que fue probado ahora comprende que siempre estuvo bajo propósito. No caminó al azar. No sufrió sin sentido. Cada etapa tuvo diseño. Mi copa está rebosando. No dice que la copa está llena. Dice que rebosa. Es exceso de gracia. Es plenitud que supera la necesidad básica. Es evidencia de que el pastor no solo suple lo indispensable, sino que derrama más de lo esperado. Rebosar no significa ausencia de cicatrices, significa que las cicatrices ya no definen el futuro. En esta escena final, la atmósfera no es tensión, es convicción. El corazón que al inicio declaró, "El Señor es mi pastor", ahora lo afirma con experiencia. Ya no es una confesión teórica, es memoria vivida. Y entonces llega la declaración que sella todo el recorrido. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No es deseo, es certeza. El bien no será ocasional. La misericordia no será intermitente. No dependerán del estado emocional ni de las circunstancias externas. Aún en días grises, aún en temporadas inciertas, algo camina detrás del creyente. Favor inmerecido y bondad persistente. Es una imagen poderosa. No es el hombre persiguiendo bendiciones. Son el bien y la misericordia persiguiéndolo a él. La perspectiva cambia por completo. La vida deja de ser una lucha constante por alcanzar seguridad y se convierte en una caminata sostenida por fidelidad divina y finalmente la promesa eterna. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Aquí el Salmo trasciende el tiempo. Ya no habla solo de esta vida, sino de permanencia, de hogar, de destino final. La casa representa comunión ininterrumpida, seguridad definitiva, presencia sin distancia. El viaje comenzó con pertenencia y termina con permanencia. El arco se cierra con perfección, identidad, restauración, valle, honra, eternidad. El Salmo 23 no niega la existencia del dolor. No promete ausencia de sombras. No ofrece una vida sin oposición. Ofrece algo mayor: dirección, presencia y destino. Es un salmo para el inicio de la vida, cuando todo es incertidumbre. Es un salmo para la mitad del camino, cuando el cansancio aparece. Es un salmo para el valle, cuando la fe es probada. Y es un salmo para el final, cuando el horizonte eterno se acerca. Su mensaje es claro. La seguridad no está en el terreno, sino en quien guía. La paz no depende del entorno, sino de la presencia. El futuro no es oscuro cuando el pastor lo conoce. Cada escena del Salmo construye una verdad inquebrantable. No caminamos solos, no atravesamos sombras abandonados, no enfrentamos enemigos desarmados, no terminamos la historia sin hogar. El pastor va delante, el pastor camina al lado, el pastor prepara el futuro, y cuando todo se resume en lo esencial, cuando las palabras sobran y solo queda la convicción profunda del corazón, la declaración inicial resuena con más fuerza que nunca. El Señor es mi pastor, y eso lo cambia todo. Si este mensaje habló a tu vida,
No olvides suscribirte a Enigams Bíblicos y de Fe.